Buenas, buenas chicos, el día de hoy les voy a estar hablando de un tema que les va a encantar este tema. Básicamente lo que vamos a estar haciendo es que yo, junto a mi mejor amiga y su novio, futuro esposo, puede que sí, quién sabe, y el día de hoy les vamos a estar hablando de las 20 expresiones o frases coloquiales más difíciles de nuestro idioma, es decir, del venezolano. Esto va a estar divertidísimo. Vamos a estar hablando de 20 cosas dificilísimas quizás para un extranjero, pero hasta para las personas latinas. Por ejemplo, por un peruano o un mexicano, tú le dices una expresión venezolana de estas que vamos a estar hablando hoy y no van a tener ni la más mínima idea de qué estamos hablando. Así que hoy vamos a hablar de eso. Hoy vamos a estar hablando de las 20 expresiones más difíciles de un venezolano. Estoy seguro que va a estar nene. Y estoy seguro que les va a encantar porque simplemente son personas uno. Está el novio de Patricia, que es mi mejor amiga, y este tipo es de pinga, es un carajo de pinga, o sea, quiere decir it's a very good boy, easy going guy. Quédate hasta el final y ve el video hasta el final. Estos son mis amigos, mi mejor amiga Patricia y su novio. Hola, ¿Cómo saludos. están? Excelente, aquí pasando un poco de calor. Nosotros estamos aquí en España, en una ciudad que se llama Córdoba. Delicious. And you, Dan, how are you? Can you introduce yourself to the guys? They don't know much about you. Yeah. Hi everybody. I've lived in Spain for 7 years now. I'm originally from the south, Reading. Yeah. Reading. It's written like reading. It's really far away from Córdoba, right? Yeah. To get here, you need to fly from London and then either to Malaga or Sevilla, and then you're Jesus. another hour or 2 hours to here. But it was worth it because you found love in there. Absolutely. Best food I've ever made. Great. Básicamente va a ser un poquito más de nuestras cositas así, más coloquiales. ¿Sabes? Bueno, no sé cómo eres tú, Patricia, pero yo, por ejemplo, aquí en este país no suelo usar expresiones coloquiales porque no me entienden y no me puedo comunicar. Pero no sé cómo será ya contigo en España. Lo que pasa es que a mí se me salen naturalmente, entonces hay veces que digo algunas cosas, por lo menos que si estoy en un restaurante, ¡ay, un jugo de naranja! Y después aquí no dicen jugo, sino que dicen zumo. Y después como que me acuerdo que no lo puedo decir así y digo, zumo, por favor. Y después que sí, zumo, ya, rápido. Se me sale, sí, pero después así como que me estoy corrigiendo, es una locura. Cool. Sí, a mí también me pasa si yo uso palabras de venezolanas, pero no expresiones tan coloquiales, así como que, no sé, ahorita vamos a hablar de eso. Pero sí, aquí tampoco se dice, por ejemplo, aquí no dicen refresco, aquí refresco es agua de hierbas, por ejemplo, aquí en Perú. Santo. Agua de hierbas, así que sí manzanilla. Pero aquí la manzanilla la preparan con agüita fría y le echan como azúcar. No me gusta, a gente pero aquí eso se llama refresco. Y aquí el refresco nosotros le dicen gaseosa. Gaseosa, aquí Sí. también. Aquí le dicen gaseosa, sí. Sí. Y en British, how do you call Coke? Like in a colloquial way? Soft drink, fizzy drink. Ok, chicos, vamos a empezar entonces. Echarse un camarón. Ok. Dan, what do you think it means? Well, Cameron is like it's like a prawn or something like that. And Like a prawn? yeah. Yeah, it's a prawn. So is it like to get sunburn or something like that? Estaba cerquita, ¿no? Está cerquita, sí. Echarse un camarón no es como que una siesta. Ajá. Bueno, pero así como sunburn, sunburn, o sea, te echas una siesta en la playa, te echas un camaroncito en la playa también. Puede ser. Exacto. Sí, sí, sí. Because in Spain they usually say like a gamba. Yeah, it's like when you're sunburned. Gamba. Yeah, gamba. Aquí le dicen gambas. Camarón también. Sí, Me va a echar una gamba. una gamba. Sí, es que suena rarísimo. Qué feo. That means to get sunburned. Yeah. Sí. Bueno, allá también dicen tomarse una cañita, ¿no? Que es como tomar Sí, caña. una cañita. De ahí se la robamos nosotros también. Además que también lo tienen como por diferentes tamaños. La meseta es como que es un vasito así. Maceta. Yo nunca lo digo bien. Yeah, flower pot. Because if you're in the glass, it's the size. Did you just correct Patty's Spanish? Yes. Oh my god. I think that happens a lot. Creo que pasa muchísimo. Ok, Dan, entonces bueno, punto positivo para ti. El jalamecate. I don't know, like if you're like really good at something, I guess, or Like what? Sorry, I didn't you're hear like that really part. good at something, like you're the best. Oh, Is that what it means?
Well, do you have a kind of idea about what it is? But actually, el halamecate is like a person who is constantly like talking to the boss and trying to do everything in order to please him. And he's like, it's like a bootlicker. I think you say bootlicker. Bootlicker, or like a teacher's pet. A teacher's Yeah, pet. the teacher's pet. Exactly. That's the halamecate. It sounds better in Spanish, I think. Halamecate. Sounds better like teacher's pet. No, halamecate. Como que la mascota del profesor, ¿no? Los macundales. Ajá, que son los macundales. Jan, what do you think it is? ¿Qué es eso, Dan? ¿Qué será Never eso? heard of that. I can't relate that to any other word. I can't think of a root for it. Normally that's how you work it out. If it's like some sort of thing you can relate it to, but I've never heard of that word. I mean, if you're saying los macundales, I guess you obviously, first of all, you're referring to the group of something, but... Okay, yeah. It's a group of something. Group of men or something perhaps. Punto positivo para ti. No, I have no idea. Okay, no problem. Fácil, go ahead. Los macundales es cuando estás hablando como de muchas cosas. Por ejemplo, ay, mira dónde están los macundales, pásame eso. Las transnacionales que venían a explotar el petróleo en nuestro país generalmente utilizaban herramientas de la marca Mac&Dale. Una vez que culminaba el día de trabajo, los obreros venezolanos tenían que recoger los macundales haciendo referencia a dichas herramientas de trabajo. Hoy en día la palabra también se refiere a objetos o cosas. O sea, no pueden decir Mac&Dale y prefirieron decir macundales. Con razón, ya sabemos de dónde viene. Dejar el pelero. But Jan, there's something you have to understand about Venezuelans, and it is that we never pronounce the R's and the S's at the end of the words. We never say dejar el pelero. No, we don't say that. We say dejar pelero. We just we chew it all together. Cut it off. Did you know that, Dan? Did you notice that with Patty? Not really. I don't know. I guess she kind of mellowed out with her accent a little bit. Yeah, because because your mother tongue is not Spanish. That's why I think you didn't notice the difference. Oh yeah, I can notice differences with like Latin American accents and things like that, and I can tell if somebody's more from like maybe that like some part sounds like Uruguay or Argentina, and then somebody from Mexico, Colombia. I know the sort of differences, but like somebody who's say from Venezuela compared to Colombia, I would have trouble. Yes. Oh really? But it's the accent is really different. It's really. I know really it's different. I know it's different, but they use a lot of similar words, and when they use similar words, you can't really tell. But can you tell the difference between her accent and a Spanish girl, for example? Oh, from Spain. Yeah, there's definitely, especially in the south here, the Andalus accent is very distinct compared to other parts of Spain. Yes. If you want to imitate her accent, then everything you have to do is just forget about the S's at the end of the words and the R's. Forget about it. And try to sound as colloquial as you can. We always try to sound colloquial. Well, pelero is like hair, a bunch of hair. It's like when you leave a place out of the sudden and nobody realizes that you left it, so you just go. Okay. You disappear. So you do a disappearing act. Yes. Is what we call it in English. You do a disappearing act. Yeah, do a disappearing act. That's a good expression en español. Voy a hacer un acto de desaparición, chicos. Exacto. Bueno, que ahí tú no vas a avisar que te vas, sino que simplemente pase ya. I mean, other ways you could say would be like to flake. If you're flaking. Flaking, yeah. Well, something that I always do, for example, is when I go to a disco and when I get really drunk and wasted, I just dejo el pelero. I just flake. You say that, right? Yeah, I just flake. Yeah. How do you spell that? F-L-A-K? Oh. But can you give an example using that word in English, like in British? Yeah, well, again, from like the club or something, if say you're out with a group of friends and you haven't noticed somebody missing for a little while, and then they tell you that they've already gone, then you just say to your friends, oh, you see Dan there, he's done a disappearing act. Me gusta la de echar los perros. Eso está echar genial. Los perros, ¿verdad? Pero eso es un poquito más internacional, porque en muchos países, aquí en Perú dicen echar los perros también. Bueno, pero no sabemos si Dan está familiarizado con esa frase. Not really, no. Is that like to have an argument or something? I don't know. It's like, or to get angry. Or... No tiene nada que ver con nada negativo. Es algo
Al contrario. Claro que sí puede ser negativo si la persona que te los echa. Cuando tú me estabas invitando a traguitos los jueves, cuando después del trabajo, ¿qué piensas que significa eso? ¿Cómo le puedes decir a eso? Ajá, por ahí va. Él dijo flirting. Like flirting. Yeah, no problem. According to my American friends, if I put an American accent on, apparently I sound like somebody from Wisconsin. Oh, really? Ajá, entonces, ¿qué significa echar los perros? Like fight. Is it like to ask somebody out or? Dan, how do you guess it? Bueno, porque ya le explicaste. Porque yo le di el ejemplo. Claro, cierto. I guided him. Echarse los palos. Echarse los palos. Por ejemplo, Dan, imagínate que yo te digo, Dan, vamos a echarnos unos palos. Vamos a echarnos unos palos. He got it. What did you say? To have fun or have a drink or something. Yeah. Okay. Yes. Punto positivo para ti. Yes. Para el chico de Wisconsin. Cool. The boy with the Wisconsin accent. Well, I sort of relate it with when you think like palo is like close and you think tubo is a drink in Spanish, so they're sort of related. Oh, really? Yeah. That's a nice when you ask for a tubo in Spanish, you like in Spain you get tubo. Drink, Le dicen tubo allá. Yeah. Deme un tubo. Yeah. Suena rarísimo. Not everywhere in Spain. It depends on whereabouts. Y llega el mesero con un tubo, bueno, te va a coñasear. Te va a llamar loca. Ser o tener un jalabola. Qué feo. Jalabola. Sí, qué palabrota, ¿verdad? ¿Qué es eso? Jalabola. Is that like to have a big problem or something, or to be a big problem? Like, is that, or like to be really annoying to somebody? Yes. You're going on the right track. Yes. Yeah. Annoying, yes. Jalabola, annoying. Se te salió la profesora, así como que you're doing a great job. You're doing a great job, but I'm still not there. Jalabola es como que cuando alguien está, exacto, que está detrás de ti para pedirte algo y está fastidiando y qué fastidio en jalabola. Es como el que dijimos hace rato, ¿no? Sí, exacto, es muy parecido. ¿Cuál es que era el otro? It's like somebody who's like persistent, who's just persistently annoying. Cuando estábamos dando el ejemplo del salón. Ajá, claro, pero se me olvidó. El jalamecate. Jalamecate, sí. Es lo mismo, Dan. Remember jalamecate? It's the same. It's the same. Jalamecate, jalabola, it's the same. Sí, a las mujeres. Sí, que tienen siempre un jalabola así como que les echa a los perros mucho y no les gusta. Bueno, sí, eso es horrible. Y tú te agarras el pelo así como sí. It always happens to me. Sí, qué horrible eso. Cuidado con el guachimán. Guachimán, eso está buenísimo. A ver, vamos a ver. This is a loan word from your language. Guachimán. That's a loan word from English. Like a watchman. Yes. Yeah, it's like a watchman. Yes. So, pero ¿qué crees que significa cuidado con el guachimán? Like, I don't know, like somebody who's like a bit obsessed over somebody, or like no, obsessed or is over it, somebody. Okay. Or is it somebody who's very overprotective of somebody? No, you're not on the right track. I'm sorry. Let me explain it. Yeah, Cuidado con el guachimán es como que ten cuidado como el vigilante, ¿no? Como algo así. Sí. Okay. Ten cuidado con el vigilante, que viene el vigilante. Police or security. Sí, lo que pasa es que le dicen el guachimán. Okay. Exacto, porque en Venezuela la gente no suele pronunciar bien las palabras en inglés y por eso es que no decimos watchman, sino que decimos guachimán. Exacto, sí lo pronuncié. For your first language. Exacto. Cositas así de países tercermundistas. Ser un mamarracho. Ok, esta es viejísima, aquí creo que esta no se usa ya en Venezuela ahorita. Like to be a mama's boy or ¿Cómo?
a mama's boy? No, it's not really a mama's boy. Un mamarracho. Estás constantemente detrás de alguien. Exacto, como que fastidiándole, quitándole la energía. Exacto. Medio punto, ¿no? Medio punto. No chance. Un mamarracho es una persona que, no sé, como que no se arregla, no se preocupa por su físico. Oh, okay. So he's like careless, he doesn't... Exacto, no. Yeah, he's like easygoing, careless, Sí. doesn't really care about his image. Exacto, no se preocupa para nada por su apariencia, por su físico, por lo que tenga vestido, entonces le dice, ay, un mamarracho. Okay. Y ahí viene bueno, eso es lo que no, o sea, lo usamos en ese sentido. Pero es muy feo, una palabra muy fea, así como que mira, qué mamarracho eres, es horrible. Sí, o sea, if you were to say to somebody, they wouldn't be too happy. Sería un poco negativo. How would you say that in like a pretty colloquial way to call someone like bad or a person who looks really bad? Is there like a word? Oh, I mean, there's a lot of American words they use it, and in American you always say like a bum or a hobo or something like that. A hobo, yeah. But in England, like we usually say somebody who's like washed out. You know, probably somebody who probably had like a rough night out, and they're just like buttons undone. Probably had a couple of drinks, that's stumbling around. Mamarracho. Don't really care about who looks at them. Yeah, that would be like, somebody who's like washed out or a sellout or something like that. That's really interesting. That's a really good example. Yeah. Pero Pati, ¿sabes que también me estoy acordando que también se usa, no necesariamente para la apariencia, también se usa para actitudes, ¿no? Yo he escuchado que mucha gente le dice, tú lo que eres un mamarracho, chico, y no es que se viste mal ni nada, sino que es como que indecente. Como una persona muy floja, ¿no? Muy como o quizás indecente, como que te dice algo feo o algo obsceno y tú no, ¿qué mamarracho eres? ¿No? Bueno, también. Sí. Sounds like a hippie. Ajá. Lo que pasa es que, exacto, like a hippie, la palabra como que agarró un poco it seems to be a bit of everything. Varias raíces, sí, la palabra agarró. It's a little bit of everything, así es. Yeah. Sí. Es que el venezolano es así, es un poquito de todo. Sí. No literal. Vinieron personas. Una palabra para mil cosas. Nosotros tenemos palabras, long words de todos los países, Italia, Francia, Estados Unidos, todos los países tenemos así palabritas que nos hemos robado. Al que mamarracho ya es suficiente. Que tienes muy buenas palabras. Echarse las bolas al hombro. No es bolas al hombro, no es bolas al hombro, con J. Echarse las bolas al hombro, sí, exacto. Is that like to toughen up, to be brave about something? Like, is it like saying in English, like grow a pair? No, grow a pet. Grow a pair. A pair. Pair, like two. A pair. Yeah, a pair. Grow a pair, like a pair of balls. Is that what it is? That what it basically means? Man up, toughen up. No. But it makes sense, Patty. It makes sense. It does. Me encanta esa traducción. But I guess it doesn't mean that. It doesn't mean that, but I love it. It's hilarious. Yeah, but Dan, no, it's not. It's anything related to being a man. No, actually, when you no, it doesn't. Not man up. Just like being brave, like brave. Yeah. You know what I mean? That's what it is. You say man up or grow there. Okay, yeah. ¿Qué dices? Cuando te echas las bolas al hombro, Dan, es básicamente cuando decides simplemente no hacer nada. Normalmente la gente floja no usa la expresión para definirse a sí mismo, sino que lo dice otro de forma de insultarlo a él. Así es como en España cuando dicen ni trabaja ni estudia. Me gusta esa Nini. Nini. Está buenísimo. Sí. Pero yo creo que tiene que ver más que todo con un momentico en específico. No es como que tú te echaste las bolas al hombro en tu vida. No se suele usar así, ¿no, Pati? Es que sea como más espontáneo. Exacto. Es así como que, por ejemplo, yo estoy en la casa de ustedes están limpiando y yo estoy viendo una película. Y Pati exacto, que te invitamos a comer o algo así, entonces uno está ahí metido en la cocina haciendo todo. It's not to be a couch potato. A couch potato, exactly. Yeah. A layback, right? A layback, yes. Bueno, Pati, estoy seguro que me diré eso. Mira, si yo estoy en casa de Pati y no estoy limpiando haciendo nada, mira, tú lo que te echaste las bolas al hombro. Exacto. Sí. circula. Ok, Pati, te toca. Está bueno. Ok, me toca ver. Ser un pelabolas. Ok. Ser un pelabolas. Put that in a sentence for me.
Okay, Él quiere que that's se a lo good ponga en una question. oración. Okay. No, it's not. Do you think it's fair? Okay, if Si you te lo don't pongo want en to. una oración, te estoy dando pistas. Claro. Okay. Y ya yo te di una pista. If you want to be that mean, that's entirely up to you. Un pelabolas. There's so many. I mean, because that could go so many ways. That but no, I don't know what I mean. But do you know what pelar and bolas are, right? Pelar. Pelar is the people, Ajá, tu and tío. bolas. So what do you think the Okay. two words together mean? No idea, no clue of This is it. like like a collocation, right? Yeah. Like compound. Mira, like a compound word. Un pelabolas es una persona que no tiene absolutamente nada de dinero. Oh, Que okay. está pelando bolas. So in other words, to be broke, to be skint. Yes. Es un pelabolas. Yeah. Does That's that it. make sense? Yeah, in English we say skint, but in the United States they say broke. Broke. Scant. So it sounds similar Scant. like scant, like Yeah. like pelado, no? Como Yeah, Sí. yeah, similar, yeah. similar. We So but S-K-I-N-T, not skin, like Ah. S-K-I-N-N-U. okay. Skin. Right. I guess I think it's an older expression, but people use Okay. it. So Right. it is similar if you think Yeah. about it. Yeah, If you think do of the it that way, translation, yeah, skin. Patty, and do you know that the etymology of this word what word? or this expression, pelabola? I didn't know it. Ah, tú no sabías lo que significaba No, pelabolas. the etymology of it. Oh, okay. It's basically, you know that in Venezuela, baseball is really famous and important. Mm-hmm. So when you pitch the ball and the person who's going to bat the ball, if the person does not hit the ball, then this person missed it. Yeah, strike. So es como que la pelaste la bola. Ah, Entonces la gente cuando iba a batear la pelota y pelaba mucho, los bateadores que pelaban mucho la bola eran los que tenían menos dinero porque nadie les pagaba, ninguna compañía los contrataba y por eso es que pelaban bola porque no le pegaban a ninguna y por ende no les pagaban porque simplemente no hacían nada y se la pasaban pelando bola. aprendí algo nuevo hoy. Yo no sabía que eso venía de ese. De Sí, así Wow. es. Aunque usted no lo... Estamos aprendiendo mucho hoy. Ok, vamos a ver con esta. Sería Echar un polvo. un polvo. Yeah, ya, I think that's the same in Spanish. I think Ajá, ¿y qué significa? To sleep with somebody. No, it's just sleep with somebody. No, No, it's a little bit more than that. to have sex with somebody. Exactly. To have intercourse. Yeah. Intercourse. Exactly. I was saying to sleep with somebody in a more nicer term. Yeah. I know. Sorry. Yeah. The thing is that I'm a little bit. They use that expression here in Spain as well. Pero sí le damos el punto a Dan porque Sí, la pegó. punto positivo para ti. And how do you say it like in English? I think you said like to make out. No, to make out is usually just a kiss. Yeah. Yeah, we usually say to sleep with somebody. If you sleep with somebody, it means that you normally have had sex with somebody. But do you have like a very colloquial British expression to talk about having sex with someone? Oh, there's so many things. Can you say one? To pump somebody. That's a terrible one. I wouldn't use that one. Oh my god. I just Can you pumped say a girl. another? Yeah, I saw Yeah, a girl. I just pumped. I pumped her. yeah, literally. Oh my god, that's It's horrible. horrendous. Yeah. That's horrible. That's really bad. Yeah. No, I just say. Es una Usually palabra we say mamarracha. like to get lucky. You So pumped her. you think of that Yeah. song from Pharrell Williams and Daft Punk and said get lucky. That literally means to have sex. Oh, really? That's what he's talking about. I didn't know Get that. lucky. You know, it's have a Yeah. successful night I'm out. gonna get lucky. That one. It's Yeah, like, I'm no, gonna- Get lucky. If you're feeling lucky, it means that you Horny. feel like you're going to pull somebody, i.e. take somebody home with you. Okay, Pati, your turn. A ver. Okay. Yes. Dan, has pegado dos hasta los Probably momentos the que dos, ¿no? dirtiest one. Sí, bueno, ha pegado varias.
Sí, como unas Ah, tres, mira, me gusta esta, echarle pichón. Echarle esa pichón. me encanta. Me gusta. Esta, mira, echarle pichón. ¿Qué significa echarle pichón? It's so hard for him. Yeah, man. Echar is something obviously that has several meanings, like kettle, pichón. No idea. Is it? I don't know. Is it like? Is it similar to when in English to pitch something to like present an idea to somebody? I don't know. Well, he's close. Que si presentar una idea, Oh, something. proponer algo, bueno, está cerca. Kind Mira, yeah. echarle pichón es cuando, exacto, echarle ganas a algo, como esforzarte. Okay. Yo Exacto. diría esforzarte por algo. Okay. Si estás To haciendo, force yourself to do something. exacto, estás haciendo un proyecto, tienes algo pendiente, échale pichón. Yeah. So it's Por ejemplo, like us going No, to the sorry. gym sometimes. Exacto. Yeah. exacto. When Por you ejemplo, don't feel like ustedes le están having echando pichón allá en España, ¿no? Sí, echándole pichón en todas formas, porque con el calor y la Yeah. situación y todo, pero en eso estamos, echándole pichón. Exacto. Dan, yo creo que estamos a medio punto porque no la dije. Sí, no le fue tan mal. Los corotos, Dan, los corotos. Sorry. Los corotos, Dan, los corotos. Esta la he escuchado de mí. Vamos a ver qué tal su memoria. Well, given it's like a really short expression, I guess it's like saying "God damn it" or something like that, you know? Or like rubbish. No, los corotos es muy similar a ¿cuál fue la palabra? Macundales. Los macundales. ¿Qué significaban los macundales? Rubbish. Yeah. Don't ¿Dónde remember. estaba I'm trying to hablando? remember. Bueno, piensa en el contexto, la cocina. ¿Qué consigues en la cocina? Oh, okay. Okay. Oh. Los corotos. Exacto. Los corotos de bicicleta. En la cocina consigues los Okay. Los corotos en la cocina. What's a coroto? I don't know what it is. You know, That's the expression. That's the expression we're talking about. It's in the Sí, in the ¿cómo Jamboard. se He's ¿Cómo gonna freak se out. I think that he's gonna freak out. Yeah. I think this is too much. This is too many words. Los corotos. Ay, que me da mucha risa. Sorry. No. Take your time. Okay. Es que da risa. Es que está tan cerca, pero al mismo tiempo se... Sí, también se usa para otras Expression, cosas. though. I mean, you're not going to just go, oh, the cutlery. What would you use it for in this context? Exacto, es que es una expresión que nada más se usa en Venezuela, pues, ¿no? Que se Sí, es usa. una expresión. Exacto. Pero los corotos, por ejemplo, mira, lavan los corotos o pásame los corotos. Pero también se usa para hablar de cualquier otra cosa, en any other objects, like backpacks, notebook, whatever can be los corotos. Pero suelen ser cosas siempre grandes, ¿no? No sé, es así como que los corotos tu cuaderno. No, los corotos así como que No. cosas grandes, tipo lavadora, la Like nevera. herramientas. Sí, Like that. cosas grandes. Exacto. Las cotufas. ¿Qué son las Cotufas. cotufas? No, what pitufas, that's something else. Cotufas, Los pitufos. obviously nothing related to that given your expression. Let me- Estos retos I don't son know. una maravilla. I'm gonna give you a hint. Actually, I don't know if you know it, Patty, but before, the origin of this word is that before there used to be a brand, like a popcorn brand, and the name of it was corn to fry. Oh, And that was really famous in Venezuela, and nobody could pronounce it. So people would just say corn to fry. Instead of saying corn to fry, they would say corn tufa, cotufa. So it's basically corn to fry. That's a literal translation. Yes. Use it as an expression. No, es que no No, se usa it's not an una expression. It's virtually una palabra. popcorn. That's popcorn. Okay. Pero no sé si en inglés sea igual, pero en español hay millones de expresiones para decir esto. Por ejemplo, aquí se dice canchita,
no sé cómo se dice allá. Aquí se dice hay en otros lugares que le dicen las palomitas, no sé si es palomitas, crispetas. Palomitas de maíz, exacto. Sí. Yeah, palomitas. ¿Y en España cómo le dicen? Palomitas. Ah, ok. And what about English? Do you have different expressions according to the country you're in to call this thing? Or do you always say popcorn? Always popcorn. Okay. There's no other words. There's nothing else. Okay, right. Keep it simple in English. Sí. Yeah, as simple as possible. Vamos a ver cuál es. A ver, echar el muerto. Echar el muerto. There's so many ways you can go about this. I guess one way would be either to really push yourself until you're exhausted, or to severely damage somebody else, like verbally, reputation. En realidad, o sea, no hay que enfocarse tanto en la palabra muerto. No. En realidad yo diría que echar el muerto significa cuando le echas la culpa a otra persona de algo que hiciste. Sí, cierto. Estás echando, sí. So basically the judge, jury and execution. Exacto. Le echaste el muerto. It's like blaming someone. Exacto. Yeah, blame somebody without a trial, sort of thing. Yeah. Without a trial. ¿Te imaginas que digamos así en el no me estás jugando así, aquí tiene que haber un juicio primero? Sí. That would be great. Yeah. I didn't see the ice cream. I want my lawyer present. Exacto. And do you have any similar expression in your country, Dan? To talk about blaming someone? Like to accuse, to blame, to... Pero en algo más coloquial, no tan formal. Cuando tú le echas la culpa a otra persona y tú dices, ¿no? Like, no, I mean, there isn't any way you can blame them without any sort of evidence. Like, if it's with evidence, it's like bang for rights or some expression like that. But actually, just literally blame somebody without. Y si por lo menos tú estabas chiquito y en tu casa rompiste algo, pero le echaste la culpa a tu hermano, ¿cómo dirías eso en inglés? Pero no dijiste la verdad, sino le echaste la culpa a él. Well, if I did it and then I blame my brother, I would frame my brother. Okay, entonces eso es otra cosa. That's basically when you. To frame if you frame somebody, it means that you accuse somebody even though you know they haven't done it. Bueno, eso es echar el muerto. Yeah, that's framing. Okay, that's it. Yeah. Very similar. Basically. Yes. We have similarities. You see? Yes. Similarities, but maybe not used entirely the same way. Yeah, they're not. Ay, qué pena. ¿Están escuchando el camión del plátano, chicos? Sí. Qué pena. Pero ¿qué pasa? Esta me encanta. Pero esta sí es viejísima. Yo creo que en mi época no se usaba mucho, pero se escucha mi mamá. Yo creo que sé cuál vas a usar. Será el musiu. Sí, yo sabía que ibas a usar esa. De hecho, yo nunca en mi vida la he usado, pero sí sé qué significa porque escuchaba a mi mamá diciéndola y mi abuela. Yo nunca la he usado tampoco, pero sí. Es muy vieja, es muy vieja. Y de hecho la etimología también lo explica. Pero Jan, ¿qué piensas que es ser un musiu? Así que te digan, tú lo que eres es un musiu o tú te la tiras de musiu. Like to be really sensitive about something perhaps? Or very passionate about something? I think you have to escalate it a little bit more. To like freak out about something? Or to be like... To freak out about something, básicamente ser un hyperactive about something. No, am I getting worse? No estás, pero ni cerquita. No estás nada cerquita. No, ser un. None of it matters. We love you like that, Jan. Yeah, even though you don't know much about Venezuelan expressions, we still love you. Okay, Dan, listen. Es como solemos referirnos a los extranjeros que vienen de Europa, viene el vocablo francés monsieur, que significa sir o señor, pero nosotros lo usamos básicamente para hablar de gente cifrina, ¿no? Creo, para gente que como cifrina. Lo usamos para hablar de gente que son cifrinas, gente que son como que they think en inglés yo diría like stuck up. Like stuck up. Yes, like pijo. Yes. En español le dirían pijo. Ok. Nosotros le decimos el museo. ¿Cómo es que era la cuestión? Poshy, a poshy person. No, just posh. Posh. Exactly, a posh guy. Exacto. Pero es un término peyorativo, así como que te la tiras de posh. You think you are a posh person, but actually you're not.
So like you learned sort of the sort of persona, a sort of persona, exactly. Yes. Yeah, that would be like, well, it's like from the town of my parents. Their town is Windsor. There's a lot of people who actually are posh, and then there's those who pretend to be posh, and then those who are giving the expression of being posh but are not. Yeah. So I guess those ones are really like museo, yeah? Ellos son museo. Museo. No, que eres un museo, chico. Yeah, so if I say I'm from Windsor, everyone goes, oh, posh. It's like... Vas a seguir a Abigail, o sea, eso va a ser muy difícil para que él la averigüe. Porque imagínate, vas a seguir a Abigail. Does that mean like you well, eso va a estar difícil porque si él no se does that mean that like you're under the influence of somebody or something and you just like follow something religiously or no? No, mira. Yeah, I mean, esto tiene que ver con una novela. Una novela muy... ¿Tú viste esa novela? Yo nunca la vi. Yo sí la vi. Una novela que fue muy conocida en Venezuela, que se llamaba Abigail. Abigail. No, se llama Cassandra, creo. Cassandra era. Abigail creo que era el personaje y la novela creo que era Cassandra, algo así. O se llamaba Abigail, no sé porque nunca la vi. Bueno, yo diría que se llamaba Abigail. Igual tú puedes confirmar estos datos. Okay. Sí. Y como ese personaje se hizo tan famoso, cuando alguien hace algo así, o alguien es muy terco o muy necio, por cualquier comportamiento absurdo que haga cualquier persona, sale esa expresión, vas a seguir a Abigail, como que vas a seguir con la insistencia, con el fastidio, ¿sabes? Como like to behave totally abnormally, like sí, pero not necessarily abnormally. Pero no, it's not really in a negative way. It's like you're doing something repetitive, and you're not doing anything about it. So. Oh, okay. So like, just be a creature of habit. Exacto, algo así. Yeah. Yeah. But most of the times, the habits are irritating, like a little bit. Yeah. Because once you do it too much. Oh, yeah. Exactly. I mean, a creature of habit doesn't. It's positive and negative. It depends. Yeah. Like if you continually go to the same bar for breakfast every day, that's being a creature of habit. That's either a good or a bad thing. I mean. Pero esto es más por ejemplo. Más fácil. Ay, que tengo un novio y ese hombre no me para y qué fastidio ese hombre. Y estoy todo el tiempo así, tengo 3 meses así, entonces me van a decir, vas a seguir, Abigail. Algo así. Pati, sí, acabo de investigar y sí, la novela se llamaba Abigail en RCTV en los 80. Te lo dije. Punto positivo para ti. Yes. Debería ser un punto bonus. Exacto. Like 2,000 points at the same time. Okay, esta sí yo nunca la he usado tampoco. Pero sí sé qué significa, pues. Bueno, yo ni siquiera sé qué es eso. ¿No sabes? No la Okay, Dan, what do you think? Ser wircho. If she doesn't know, how else am I gonna know? Bueno, but maybe it's similar to a word in English. What do you think? Imagine I tell you, eres demasiado wircho. No, estoy tratando de imaginar qué significa. Dan, ser wircho basically is like tacky. Oh, okay. Sí. Así como. En España. ¿Cómo se diría en España? Cutre. Yeah. They use it. That's the closest word I would use to tacky. Like somebody says cutre. They say somebody who's like a canny or a chonny here and sort of dressing really horrendous clothes, you say that. That's like. But not necessarily clothes. In English we say like tacky. Tacky, exactly. But not necessarily clothes. It's a little more about the way you talk, the way you express yourself. Where they are, yeah. I mean, it's like somebody from various parts of the country, like from the really upmarket areas, and they just talk a load of nonsense. Yeah. And they just think they're talking style, and it's just not. It's just rubbish. Yeah, that's something like tacky. We can say that we, the 3 of us, are the opposite of what a tacky person would be, right? Exactly. Yeah. Yeah, great. We're super fancy and posh. Okay. Okay, let me see what's next for me. The last one. Ser un muérgano.
Muérgano. Un muérgano. Esta palabra tiene años. Tú lo quieres un muérgano. Sí. La diría el conde del WhatsApp. Es que eso sí está muy difícil para él. Yeah, but this is the last one. Yeah, it's the last one. Last one, I'm just as clueless as the first one. And no idea. Muérgano, yo no estoy segura cómo explicar esta palabra. ¿Me puedes ayudar, Fran? Sí, Porque claro, que es parecida a la que dijimos hace ratico, a la mamarracho. de mamarracho, exacto. Estaba Son como más o menos sinónimos. pensando que era más o menos. Un Yes. muérgano es como un mamarracho. Ujú. De hecho, mira, escucha la explicación que la acabo de ver aquí que no sabía. Proviene del siglo XIX, cuando el pirata inglés Morgan y sus compañeros Moranger, something like that, invadieron Maracaibo. O sea, Maracaibo lo invadieron los ingleses, imagínate tú. Realizando saqueos y crímenes por donde pasaban. La palabra Moranger la venezolanizó como Morgano. En vez de decir Moranger, decían Morgano. Y Well, maybe that's where you get the Captain Morgan's alcohol. I mean, maybe it's related. Yeah, probably all related. Yeah, Morgan. Yeah, maybe. Y se empleaba para anotar, claro, como por ejemplo, por supuesto, como este Moranger, estos Morangers invadieron a Maracaibo, eran unos muergas, ¿no? ¿Cómo se les ocurre? Exacto. La explicación no podría estar mejor presentada, de verdad. Well, Dan, I hope you learned something. Do you remember any expression? Can you use any of them? Can I use any of them? Yeah. No, Just one? You can't. The last one. No, I don't think I can. No, pero es que es difícil pronunciarla. Para un inglés me imagino que es difícil Use them pronunciar straight away. muérgano. No, not really. I mean, I'd have to look at them again. Yeah. No, además que es difícil, ¿no? El movimiento de la lengua es difícil decir como que muérgano. It's super difficult, I imagine. Bueno, yo tengo una muy sencilla. A ver. Que es épale. Ah, eso sí lo tienes que saber. ¿Qué crees tú que significa épale? ¿Cuándo se usa por lo general? Épale se pudiese decir que es así como what's up. Oh, okay. Épale. Nobody understands that out of Venezuela in any Latin American country. No, I certainly never heard you say that. Bueno, porque aquí no hay venezolanos, ¿cómo voy a decir épale? O sea, sí los hay, hay pero venezolanos y nunca he dicho nada. No los veo. No hay muchos, bueno, en España en el centro sí me imagino que hay más, pero ahí aquí hay muchísimos venezolanos, pero no son amigos muy difícil. Bueno, de vez en cuando, si nos vemos en una reunión, puede que se me salga a decir épale, pero quizás se le sale más a uno con personas que conoce, que son. Bueno, chicos, muchísimas gracias por estar aquí, espero que se hayan divertido y bueno, chicos, muchas gracias, pero volverlo a hacer dentro de un mes más o menos. Bueno, encantados de compartir todas estas diferentes palabras venezolanas con ustedes y que también vean la experiencia de un británico tratando de entender nuestras expresiones. Así. Was it difficult? Yeah. Yeah. I mean, very tough, yeah. Yeah. Next video is going to be you testing us. So that would be fun. Like all the way around. I'm looking forward to that. Yeah, let's do it. Let's do it in a couple of weeks. Well, guys, thank you very much. Take care. Have a good day. Bye-bye. Bye. Bye-bye. Bye. Thank you, guys. I love you.